Bueno, veníamos hablando nosotros, siempre se habla de la Escritura, pero veníamos hablando exclusivamente de qué es lo que reporta la Escritura para cada uno de nosotros, la Escritura y Dios en nuestras vidas. Siempre que uno va a una reunión, siempre se habla de la palabra de Dios y se puede abordar un tema, se puede enfocar un tema de en uno u otro aspecto, ¿no? Pero veníamos hablando acerca de la Escritura y qué es lo que reportaba, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo les dije desde el principio, que es reconocer los claros derechos que tiene Dios, ¿no es cierto? Porque Dios es el que rige, el que gobierna, el que da los mandamientos, y el ser humano le corresponde la obediencia, el respeto y la reverencia a Dios. La obediencia a la palabra y el respeto a la palabra, pues, obviamente la obediencia a Dios. La otra que yo les comenté, que era cuando uno reconoce la Escritura, pero cuando la lee no meramente en forma mecánica o meramente con el deseo de aprender la palabra, ¿no es cierto? Entonces uno tiene, cuando lo estudia, con el deseo del corazón de obedecer la palabra de Dios y de cumplir los mandamientos, uno entonces ya tiene una reverencia a lo que son los mandamientos, no por la letra, sino por el espíritu que representa los mandamientos. Reconocemos los derechos de Dios y sabemos de nuestra subordinación a Dios y a sus mandamientos. Reconocemos sus derechos y entonces tenemos una reverencia y respeto por los mandamientos de Dios. Y en el Salmo 119, verso 3. Vamos a leer 8 versos de ahí, pero para haciendo la referencia. Salmo 119, verso 30. Dice, después vamos a leer todos los versos, pero de esto hemos hablado, pero siempre hay muchas cosas para aprender. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Yo siempre me acuerdo cuando el rabino Pablo decía en la carta a los romanos, me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior. En Romanos 7:22 dice, me deleito en la ley de Dios. Uno se deleita, se goza en lo que es la ley, el mandamiento y la palabra de Dios en el hombre interior. Y bien escogió entonces las palabras del salmista cuando dijo, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Yo le decía el otro día, y usted lo sabe tanto como yo, y creo que todo el mundo lo sabe, aún sin ser creyente, ¿no es cierto? Que el pecado, ¿no es cierto? Lo dice la palabra de Dios, el pecado es la transgresión de la ley, el pecado es la desobediencia a Dios y el no cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso dice en Jeremías 31:33, ¿cierto? Lo voy a leer y le salir desde aquí, ¿sí? Y luego el Salmo 119. Jeremías 31:33 dice así, verso 31:31. He aquí vienen días, dice Adonai, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, como leímos el otro día, porque ellos invalidaron mi pacto. Cuando usted ve la palabra rebelión y rebeldía, casi siempre en la Biblia se está refiriendo a la invalidación del pacto, porque siempre la rebelión es la invalidación de un pacto, como hablan otros pasajes. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Fíjense que
cuando hablamos de que uno estudia la ley, la palabra de Dios en la Torá, en una forma para aprenderla, no digo mecánicamente, pero por el mero hecho de leerla como a veces lo hacemos. A veces estudiamos, se lee la palabra de Dios para discutir acerca de los conocimientos en las congregaciones, para refutar ciertas tendencias, para querer sobresalir, ¿no es cierto? Por eso le pasaba al antiguo Israel también. Israel podía conocer toda la palabra de Dios, el pueblo de Israel, conocer todos los mecanismos, la liturgia, por conocer todos los símbolos y los ritos para hacer todos los sacrificios o para hacer todas las ofrendas, incluso para hacer hasta todo cuando hablo del ritual y de la parte del culto, de los movimientos, porque el pueblo de Israel tenía determinados movimientos, balanceos y un montón de cosas. Y uno puede, incluso hoy también, a veces no está mal, uno lo aprende, pero a veces dice, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? A veces el judeo-mesianismo también, en tal congregación se de tal manera, en tal congregación se hace esto, y se discute, se critica. La crítica no puede llegar a no ser mala, porque en definitiva uno puede decir, bueno, aquello sí, aquel, lo otro no, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Pero a veces uno estudia de esa manera, y el pueblo de Israel no tenía todo. Y llega un momento que Dios dice, yo voy a dar mi ley en el corazón, ¿no es cierto? Porque ellos invalidaron mi pacto. Realmente a veces, pero también a veces cualquier profesión, ¿no? Que uno estudie, algo que estudie uno lo puede hacer mecánicamente sin interesarle la otra persona. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy trivial, pero es casi tópico. Pero por ejemplo, hoy las empresas trabajan, las empresas existen, ¿no? Porque venden sus productos, y cuando venden sus productos hacen grandes publicidades y le transmiten las bondades que ellos producen en sus productos, ¿no es cierto?, que descubrieron, para que la persona, no sé, que esté más bella, se alimente mejor, no tenga ninguna enfermedad, y entonces le muestran, no sé, todos los productos con las mayores bondades, ¿no? El objetivo no es la salud de la gente, el objetivo ni la belleza, el objetivo es la ganancia. Pero, ¿qué pasaría, no, si hay una revolución en el corazón y en la mente de la gente, que la fábrica de galletitas, por ejemplo, fabrique galletitas, pero no por las esculturas, si por eso es todo, que fabrique galletitas, pero que fabrique galletitas con los mayores cuidados reales y genuinos, para que eso sea beneficioso para la gente, y no pensando en la ganancia, le meto tal producto para abaratar los costos, no importa si estos productos son nocivos, si no son nocivos, ¿me entienden? Porque en definitiva todos los que trabajan en las empresas son grandes profesionales, químicos, ingenieros y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero en definitiva son todos grandes, y a veces he visto documentales también de eso, ¿no? Las cosas que se ocultan cuando se fabrican los productos. Yo también trabajaba en empresa y entonces decía, bueno, ¿qué pasa? Mire, este producto, si usted se lo come, le limpia los dientes, también eran unos chicos, ¿sí? Llegó un momento que ya no se podían aumentar los precios, ¿sí? Y entonces, creo que también lo comentaba una persona, creo que es el hidróxido de aluminio o algo así, que se le pone a la pasta dentífrica y van esos chicles, ¿no es cierto?, para que limpiar los dientes. Y entonces, ese es un producto real, genuino, esto, aquello y lo otro. Llegó un momento que no se podían aumentar los precios porque estaban los topes de los precios en aquel entonces, y que hoy el Ministerio de Economía nos permite a los precios, porque yo también trabajaba en esa empresa. Y entonces decía, bueno, el costo es tanto con este producto, no podemos aumentar los precios, pero no es que estamos perdiendo, se nos están disminuyendo las ganancias. Los dueños quieren ganar tanto, no pierden, pero quieren ganar tanto. Bueno, como no podemos aumentar los precios, ¿qué hacemos? Al chicle no le ponemos más el hidróxido de aluminio, creo que era así, o no sé qué producto es, y le poníamos un sabor que parecía eso, ¿sí? Pero el otro valía 10 y que valía $1. ¿Me entienden? Entonces, ¿me está refiriendo? Va a llegar un momento, y eso pasa dentro del ambiente creciente, en la vida espiritual también, ¿no es cierto? No se hacen las cosas genuinas, no se hacen las cosas reales. Y entonces va a llegar un momento que dice Dios, yo tengo que poner la ley en su corazón. Porque en definitiva, cada persona, aún siendo creyente, manifestándose como creyente, cada uno vive como quiere. ¿No
es cierto? Pero no porque hagamos cosas terriblemente deshonestas, sino que no somos los realmente comprometidos. Si tengamos que orar en nuestra casa o estudiar la palabra, miren, muchas veces hablamos, es cierto, de buscar la sanidad, la restauración, de buscar esto, aquello, lo otro, lo cual mal, o buscar los trámites que nos salgan todos bien como nosotros estamos rogando cada segundo. Está perfecto. Pero pocas veces oramos, Señor, que sea más comprometido, que yo sea más justo, que realmente sea honesto y que sea decente, que sea caritativo, que sea altruista, que sea respetuoso. ¿Cuánto oramos así en nuestras casas? La verdad que a veces no oramos ni por nosotros ni por los demás. Bueno, por los demás sería muy fácil, ¿no? Que estas personas sean más. ¿Me estás siguiendo? Por eso cuando hablamos de la Escritura y de la palabra de Dios, parece que tenemos todo asumido y de repente estudiamos un pasaje y analizamos la historia de Moisés y de Josué y enseguida le apuntamos en algún error, ¿no? Pero qué difícil es cuando nos tenemos que reconocer a nosotros y apuntarnos un error para nosotros. ¿Me estás siguiendo? Por eso, cuando uno estudia genuinamente la palabra de Dios, lo primero que reconoce son los derechos de Dios y nosotros como súbditos, porque somos súbditos del Rey. Aunque Él nos llama, dice la palabra de Dios que nos llama amigos y que somos hijos del Rey y que somos la corona de la creación y que somos algo maravilloso. Y eso nos infla a usted, a mí, a la gente en general y me estoy dando cuenta a veces de que hay cosas que no me gustan de cómo yo actúo también, pero también no me gustan muchas cosas cuando yo escucho que se habla de la palabra de Dios y de su palabra, ¿no? Como aunque hay pasajes que a veces lo dicen, como que el Señor no se tiene que estar dando todo absolutamente a cada instante, así sea que se lo pidamos miles de veces por día y que son grandes cosas que uno quiere tener, ¿no es cierto? Y sin embargo la palabra de Dios a veces habla de otras cosas. Por eso le digo que como tantas empresas, ¿no? Si las personas tuviésemos todos la palabra de Dios en nuestro corazón y evidentemente, yo digo, le estoy ganando tanto, ahora estoy ganando menos, no estoy perdiendo. Y aunque perdiese, tampoco tendría que ser una transgresión como esa, porque estoy engañando a la gente, ¿cierto? La persona no se va a morir porque coma ese chicle sin ese producto. Simplemente que le estoy diciendo que en el producto le vendo algo para que le blanquee los dientes y si no se alcanza a servir y está en la casa en el trabajo. ¿Entiendes? Le digo porque yo trabajé, ya lo sé. ¿Me entiendes? Y así un montón de cosas. Entonces, así pasa con cada uno de nosotros. Por eso, ahí, si usted a lo mejor no se recuerda por qué le dice eso, porque el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se presentaba delante de Dios como el pueblo escogido, como el pueblo del libro, como el pueblo del pacto, como los hijos de Abraham, como aquellos que se merecen todo. Y entonces dice, sí, pero ustedes se presentan de esta manera, pero con esas características y esos galardones que se acreditaban en la palabra de Dios, porque se acreditaban ellos en la palabra de Dios, y de hecho en la palabra de Dios, dicho que se lo dice eso. Pero eso es una forma de escudarse. Entonces, me escudo en eso que me está adjudicando Dios como hijo de su pueblo, pero no estoy cumpliendo como contrapartida lo que el pacto dice de la palabra de Dios. Y entonces, y lo dicen muchos libros, absolutamente muchos. Por eso David, y no lo dice solamente ahí, David y otros, ¿no? Los santos. Sobre todo David dice, he escogido, el otro día estuvimos viendo que Adonai era mi porción, pero el miércoles, bueno, creo que fue el miércoles, no me acuerdo. Pero dice, he escogido el camino de verdad. Si hay un camino de verdad, hay un camino de mentira. ¿Sí? Si hay un camino de justicia, hay un camino de injusticia. Hay uno de honestidad y uno de deshonestidad. He escogido el camino de verdad. Por eso Jeremías le dice al pueblo, dice, va a llegar un día que Dios va a escribir la ley en el corazón. Es decir, el pueblo practicaba muchas cosas, incluso hasta podría ser alabanzas a Dios. Pero sí había no solamente una superficialidad en su conducta, sino que también había una hipocresía. Si no había una superficialidad o una hipocresía, porque a lo mejor no era adrede,
era una cosa hueca y vacía, y lo hacían porque era costumbre, y también entonces aprovecha eso. A veces nosotros cuando cantamos aquí, cuando cantamos aquí estamos calculando que tenemos que hacer determinada cantidad de tiempo. Entonces la gente ya calcula, ¿no es cierto? Está bien. Acá en la congregación tenemos 50 minutos de esto, 1 hora y pico de lo otro, calculan los tiempos. Así, y así no se puede estar negociando con las cosas espirituales. Como yo les comentaba incluso el miércoles, ¿no es cierto?, con respecto a las ofrendas. Hay gente que cuando calcula su diezmo, ¿no es cierto?, dice, bueno, calculo mi diezmo y entonces gano tanto menos las cargas sociales tanto, le saco los vales de despensa tanto, había sacado un préstamo, por lo tanto me descuentan tanto, el resto, pum, sacan el diezmo de ahí. Hasta eso se hace. ¿Me estás siguiendo? Entonces, no hay ¿se entendió lo que dije o no se entendió? Lo repito ahí con la pizarra. ¿Me entiende? Hasta esos cálculos se hacen. De repente una persona vende una casa y dice, bueno, vende una casa en tanto, pero saben que con eso un pariente le había prestado tanto por tal cosa, se lo devuelve. Y de ahí pone el diezmo, no. Porque si él tenía un préstamo de otro es su problema. Pero el diezmo tendría que haber sido de lo que obtuvo como ganancia de la propiedad. Un ejemplo. Y entonces, a veces tenemos ese tipo de cosas que me estás diciendo, queremos negociar con Dios. Entonces llega un momento que uno realmente puede manejar las mejores expresiones y palabras y frases, incluso bíblicas, para orar, ¿no es cierto?, por sanidad y conocer todos los mecanismos, ¿no es cierto? Pero a la hora de la verdad, muchas veces porque conoce la palabra, pero a la hora de la verdad, cuando nos cuesta algo y pone un sacrificio de nuestra parte, hasta esos cálculos hacemos. Y entonces el pueblo de Israel lo hacía. Miren, lo hacía tanto que varias veces lo hemos leído aquí. Dice, ustedes se muestran como justos y piadosos, dice, y dice, voy a hacer esto, aquello, lo otro. Y cuando me ofrendan a mí, que significa el secreto, me ofrenden el animal más malo. Es decir, eso está en un profeta, ahora se me fue el profeta. Pero, ¿me entiendes? Decir, yo tengo mis animales y decía, bueno, vamos a ofrendar de este rebaño al Señor. Y la gente dice, qué bárbaro, estos animales, gordos, hermosos, ¿no? Y cuando pasaban para atrás, para ofrecían los perniquebrados, por eso veo que dice tanto eso, ofrecían los enjutos, los flacos, los que estaban desnutridos. Y lo dice, como que delante del otro vamos a hacer tal cosa y tal otra, ¿sí? Y es ahí el profeta, ¿se acuerda? Cuando dice, habla mucho de alabanza y se fastidia de mi servicio. ¿Se acuerda que dice así? Habla mucho de la alabanza y se fastidia del servicio, porque mucha gente lo dice. Yo una vez estaba en una congregación en Argentina y entonces el cierre de ahí que le gustaba mucho el ministerio judío mesiánico. Entonces me dijo así, a mí me llamó la atención, yo lo conocía. Entonces dice, hermano, mira, vamos a tener 20 minutos de alabanza en este domingo a la mañana, dice, y su tema va de 35 a 45 minutos, dice, digo, así está bien, le digo, no hay problema, digo, pero que es un culto de 1 hora y cuarto, dice, sí, porque a la gente el domingo a la mañana es como que le molesta tener más tiempo. Sí, pero me está pasando. Yo le puedo contar estas 20.000 anécdotas. Qué bárbaro, no me imaginaba, le digo, está bien, le digo. Una vez me acuerdo que a mí me pasó en otro lugar, también en Argentina, me había pasado, me dieron 40 minutos y llegué hasta los 50. Y cuando, entonces cierra la reunión, ¿cierto? Dice, y pedimos disculpas, perdona a la congregación por habernos pasado 10 minutos. ¿En serio? No me olvido nunca. Y hasta si yo no le digo nada, se sabe lo que es. Y yo esto le puedo contar mil y una cosas. A veces no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Y no todo lo que se ve es genuino. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice, he cogido el camino de verdad. Y eso no estaba en el camino de mentira, están en el camino de verdad. Pero el tema, ¿cuál es el camino de verdad? ¿No es cierto? Estar siendo demasiado controladores hasta de muchas cosas en una congregación. Estaba recordando esto.
En Jeremías 17, Jeremías 17, verso. Aquí está. Dice, el pecado de Judá, escrito está con cincel. ¿Sabe lo que es un cincel? No es un punzón. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. El diamante, ¿sabe lo que es un pedernal? También es un esmeril, pero se puede traducir esta palabra como esmeril, pedernal y diamante, que es una piedra muy dura. Entonces, el pecado de Judá, por eso va a decir todo esto de Jeremías 31. Porque si usted lee Jeremías, va increciendo. A veces tiene algún tema intermedio que es correcto, es buenísimo, pero va como increciendo. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Pero ve lo que dice, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ve lo que está diciendo, que el pecado de Israel, en este caso de Judá, haciendo referencia al sur, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. El cincel de hierro es un metal y un instrumento punzante y sumamente duro y obviamente punzante. Dice, esculpido está en la tabla de su corazón. Quiere decir que hay como un corazón de material, no, material muy duro. Quiere decir que está esculpido como si fuera un corazón de piedra y está esculpido como si fuera con diamante. Quiere decir, ¿sí?, que era tan arraigado el pecado de Judá que era como si hubiera esculpido su conducta y su pecado y su actuación en un corazón, ¿no es cierto?, grabado en ese corazón duro y de piedra. Por eso dice, incluso voy a aceptar un corazón de carne y voy a quitar el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue esculpida en piedra, luego fue escrita en un libro, ¿no es cierto? Y ahora el pecado de Israel estaba como en un corazón de piedra. La ley estaba en una tabla de piedra y ahora el corazón también, ¿sí? El pecado estaba como en ese corazón durísimo. Por eso dice, ahora, más tarde dice, voy a sacar ese corazón de piedra y voy a dar un corazón de carne, ¿no es cierto? Y voy a poner mi ley en el corazón. Muchas veces incluso los creyentes, reitero, ¿cuántas veces nosotros estamos orando para que se nos transforme el carácter, para que seamos dóciles y para que seamos genuinos, para que tengamos una actitud diferente, para que seamos amables, para que seamos considerados? En realidad no lo hacemos. Pero sí, muchas veces, tanto los cristianos como los judíos mesiánicos, sí sabemos que porque acá hay un relativo. Dice, sí, porque usted sabe que en la sinagoga, esto es relativo, ¿no? Viene tal cosa, después tal canción, tal otra. ¿Saben qué? Esos son cultos y servicios que se hicieron a lo largo de las experiencias del pueblo de Israel y se fueron intercalando las cosas, ¿no es cierto? Y entonces después de tal canción, tal otra. Incluso a veces cuando una congregación, ¿no es cierto?, toman la cena del Señor, si alguien no pone el mantelito abajo y el mantelito arriba, parece que es sacrilegio, ¿me entiende? Y va a llegar un momento que vamos a clamar, no sé, por tener un vaso de agua y un pedazo de comida. No es por ser irreverente, por no poner las cosas decorosamente. Pero ¿de qué me sirve a mí saber mi servicio? Que detrás de tal viene el Shema Israel, o de tal viene el Bajú, y que, ¿me entiende? Cuando verdaderamente yo lo estoy estafando a usted, y si le debo dinero no se lo devuelvo, y le pido, y mire una cosa. ¿Me entiende? ¿De qué puede servir? Por eso llega un momento que el rey David, o el salmista y David, dice, he escogido el camino de verdad y bastarde tus testimonios he tomado por heredad
para siempre. Le voy a mostrar algo, vuelvo a volver al Salmo 119 porque es donde yo quiero platicarles un poco. En el libro de Isaías, al comienzo, dice así. Aquí habla de la rebelión que tuvieron para con el pacto de Dios. Acuérdense que estamos hablando de Dios y de su palabra. Reconozco los derechos de Dios y mi ser como subalterno de Dios, porque en realidad lo soy. Soy hijo del Rey de Reyes y somos hijos del Rey de Reyes, pueblo adquirido en nación santa, pueblo escogido y todo como dice la palabra de Dios. Pero en definitiva el pueblo de Israel no estaba cumpliendo, porque si estuviese cumpliendo, ¿por qué tenían el pecado grabado con diamante en una tabla, en un corazón de tabla? Y acuérdense que, y Jeremías está predicando, cuando Jeremías predica, no predica sin desmerecer a nadie. No predica al pueblo como pueblo masivo. Jeremías predicaba al liderazgo, donde estaban sacerdotes, levitas, príncipes, militares, el gobierno civil, el gobierno religioso, vendrían todos los que llegaban adelante al palacio, serían hasta los grandes comerciantes, artesanos, armeros, porque eso era la élite. ¿De acuerdo? Es como cuando un presidente, ¿no es cierto?, va a hablar y está el arzobispo, es fulano de tal, están todos los grandes de las empresas, ¿no es cierto?, y empiezan a hablar a uno, a otro. O cuando de repente tanto el presidente de los países como los grandes empresarios van y hablan al arzobispo. Si escucha o no escucha, ya será otro tema. Pero veo que van, ¿no es cierto? Y aparte mantienen un protocolo, tiene que ser un traje negro, su camisa de tal color, corbata. Porque son protocolos, porque yo no sé eso. No le voy a decir cómo lo sé, pero lo sé todo. Pero lo sé por conocimiento de causa. Que tiene que haber un protocolo, la mujer tiene que estar siempre o a derecha o izquierda en un lugar determinado, de cada uno de todos, y lo saben todo, y saben cómo tienen que pasar adelante y todo. Y ahí a que cumpla lo que dice la Biblia y los mandamientos es otro tema. Realmente me estoy siguiendo. Y uno lo ve. Por eso a veces que nuestro país está como está, ¿no es cierto? Realmente. Y nosotros estamos como estamos. Miren lo que dice aquí. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio, estoy en Isaías 1, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bien. Ahora viene en el verso 1-2 lo que habla de desobediencia. Bien. Oí cielo, escucha tu tierra, porque habla Adonai. Crié hijos, el pueblo de Israel, y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La palabra revelar, aquí no la voy a poner en el pizarrón, pero la palabra revelar es revelar. Cuando uno se revela es porque había un contrato, porque había un acuerdo, porque había un pacto. Uno se revela contra algo que se había impuesto o que había sido de común acuerdo, y de hecho que el pueblo de Dios lo propuso, porque Dios propuso, Dios no obliga, Dios dice, ¿quién diera? Dice que cumpliera mis mandamientos, y dice así, incluso si usted lo quiere, puede traducirlo como ojalá, o si cumplieran mis mandamientos, ojalá cumplieran mis mandamientos. Es una expresión que se puede traducir así, y que Dios dice, está en el que Deuteronomio, ¿quién diera que cumpliera mis mandamientos? No es obligación. Dios pide, ¿qué es lo que te pide? Dice Dios, sino que cumplas y obedezcas mis mandamientos. Pero no hay una obligación, porque la Biblia dice ¿quién pide? Y después dice ¿quién diera que cumpliera mis mandamientos? ¿De acuerdo? Así que no hay una, Dios no está imponiendo, sino que pone los mandamientos, ¿no es cierto? Y por eso se rebelaron. Es un pacto. Y el pueblo dijo, haremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos diga. Y acuérdense que Dios que dice haremos y obedeceremos. Eso, lo que ustedes que leen libros judíos mesiánicos lo saben mejor que yo. Es bien interesante, nadie puede hacer y obedecer. Primero uno obedece, escucha y obedece, y luego en función de lo que le está diciendo y sabiendo lo que uno obedece, va a ejecutar, ¿sí?
porque uno tiene que saber, y ahí no, en el hebreo dice, haremos y obedeceremos. El Señor manda tal cosa, no sé ni por qué lo dice, ni para qué lo dice, pero me dice que haga tal cosa, tengo que hacerlo, ¿no? Y luego, es decir, yo obedezco cuando yo reconozco que, porque el Señor me lo pide. Me lo pide por esto, tengo que orar, porque me dice, pedir por la paz de Jerusalén, sea prosperado lo que yo amo. Soy prosperado, por eso oro. No, porque él podría decir, yo pidas por la paz de Jerusalén. ¿Y por qué pedir por la paz de Jerusalén? Y aparte es mío. Aparte muchas veces fueron ruinas, ¿no? Pedir por la paz de Jerusalén. Pero a la gente se le endulza el oído y el corazón y los sentimientos íntimos porque dice, sean prosperados. Y la gente entiende enseguida, lo sé porque me lo han dicho muchas veces. Yo en tantos años que antes de venir aquí a México visitando cientos de lugares por en Sudamérica, veíamos, no estamos orando por Jerusalén porque hay prosperidad. Y todos ya se veían, no sé, con empresas, yate, oro, diamante, dinero, cuenta bancaria, cheque. ¿Y por qué si no dice eso? Dice, sean prosperados, es una palabra muy amplia. Plenitud espiritual, sean prosperados, plenitud de gozo, plenitud de justicia, plenitud de tantas cosas. Pero nosotros vemos la Biblia y vemos el signo pesos, en serio. No me pregunte por qué. ¿Sí? Por eso dice, he cogido el camino de verdad y pasar a ser sustentado en tu palabra. Y entonces, hay un pacto. Y entonces Isaías le dice, crié hijos y los engrandecí, eso de parte de Dios, y ellos se rebelaron contra mí. La palabra aquí rebelar puede ser atentar, pecar, transgredir, delinquir. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, si usted sigue leyendo, y lo vamos a seguir viendo un poquito más de esto, es una cosa tremenda. Israel tenía gente muy sabia, claro que la tenía, y la sigue teniendo y la va a seguir teniendo, pero no tenía ni el conocimiento. El conocimiento significa la recepción de información, y porque la sabiduría viene de Dios, eso sí. A veces pueden ser sinónimos en algunos casos, pero la sabiduría viene de Dios. Dice, si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios. Así que estoy tomando Santiago, ¿sí? Pero también están los Salmos y otros pasajes. La sabiduría viene de Dios, es un don. La sabiduría es un don. El conocimiento es la acumulación de información. Donde yo acumulo información tengo conocimiento. Luego viene el entendimiento, pero con esa sabiduría que el Señor me da. ¿De acuerdo? Y entonces dice aquí, mi pueblo, Israel no entiende, mi pueblo, no importa las palabras estas, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, el pueblo de Israel tenía que tener sabiduría, entendimiento y conocimiento, que Josmá Binadá, y aparecen por lo general muchas veces cuando aparecen juntas, aparecen de esa forma. Josmá Binadá, sabiduría, entendimiento, conocimiento o inteligencia. ¿No significa? Ok. Y entonces está diciendo aquí, el pueblo que era del pacto se rebela contra el pacto de Dios, del lin que peca, transgrede. Puedo utilizar cualquiera de esas palabras, de la palabra payá que es aquí, ¿sí? Cualquiera de esas palabras. Y entonces dice, con todo eso que tenía el pueblo de Israel, un animal sabe reconocer a su dueño, dice, pero Israel no sabe quién es su Señor. Es decir, cualquier persona, dicho de esta manera suena, incluso uno lo estudia, no sé, hermenéuticamente, gramaticalmente. Yo cuando digo esto, no está bien estudiarlo así, pero eso, si yo lo estudio así, pero si no lo estudio con actitud en el corazón, eso es lo que la ley mata y el espíritu vivifica. Porque lo estoy estudiando, digo, gramaticalmente dice esto, hermenéuticamente dice lo otro, semióticamente dice lo de más allá, etimológicamente, porque se estudia así. Cuando se estudia teología sistemática, se estudia así. Y uno puede saber muchísimo, ¿no? Pero de ahí a entender la palabra es como de aquí del oriente al occidente. Porque uno no tiene que estudiar de esa, uno lo puede estudiar de esta manera, pero si no está unido a la actitud del corazón, que esté guiada por el Espíritu, y uno va a saber mucho de gramática, de etimología, de semiótica, de hermenéutica, de lo que fuese, lo cual está muy para los que estudian el seminario, me parece maravilloso.
parece maravilloso, pero de ahí a tener una espiritualidad, una distancia del Oriente al Occidente. Y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, a veces más rápido, otras veces más lento, a veces cuando ya nos hacemos más viejos nos vamos dando cuenta. Es cierto. Yo, por ejemplo, me acuerdo, hoy tendría a lo mejor muchísima mejor salud, pero si yo hubiese, es cierto, si yo hubiese escuchado cuando me decían de jovencito, y no le pongas tanta sal a la papa a la francesa, nosotros, y con Rosa, la papa a la francesa la bañamos en sal, ahora no tenemos ni salero en casa, claro, pero si uno hubiera obedecido, y nosotros, yo comía el pollo, ¿no es cierto?, el pollo frito, y nosotros nos gozábamos comiendo toda la piel del pollo, y tostadita la patita con mi familia, y todo comiendo la pielcita del pollo, y ahora tenemos hasta con tijera le vamos cortando la grasa a la pechuga del pollo, y de repente lo cocinamos, y cuando veo que queda alguna gotita de aceite, ya sacamos esa agua, lo ponemos otra agua, y claro, porque ya, ¿me entiendes? Uno aprende con el sufrimiento, con el dolor. Entonces, qué sé yo era muy proclive, no sé, a comer muchas cosas también, a comer, no sé, pasteles, panes dulces, qué sé yo, y comíamos mañana, tarde y noche, si se podía, no había dinero, no. Pero panes dulces, comíamos. Y entonces, ¿qué era? Yo recuerdo, éramos jovencitos, y cuando estábamos con amigos, mínimo eran 7 o 8 panes dulces por cada uno. Cuando estábamos, que éramos de 18, 20, 20 y pico de años, estábamos 7 o 8 horas cantando, tocando la guitarra, y después venían las pizzas, y después venían las empanadas. Es cierto. Y entonces, no decía, a veces nos enseñaba a decir, no, por tal cosa, y tal, y uno, qué sé yo, no se sentía tan, no era joven. Y hoy, si volviese, no digo 50 años atrás, pero 35. Claro, comería de otra manera, me cuidaría mejor y un montón de cosas. Pero realmente uno no obedece. Uno tiene que aprender a veces, me están siguiendo, aprender con el sufrimiento. Entonces, por eso, volviendo a esto, suena bastante ofensivo si uno lo dice. Uno no escucha a veces el consejo de los demás. Y entonces, aquí es casi un insulto. Imagínense que venga un predicador y le diga a alguien, no lo estoy diciendo simplemente. Y dice, bueno, viene alguien aquí y tal, dice, ustedes y todos ustedes son menos inteligentes que un animal es más inteligente que ustedes. Suena como insulto agresivo. Y eso es lo que dice el profeta. Entonces piensa que con este mensaje, algún rabino aquí de México, o un pastor aquí de México va a invitar a Isaías. No, porque Isaías le está hablando y dice, un animal es más inteligente que ustedes. Entonces, la gente se siente ofendida. ¿Cómo se sentiría una persona? Porque es agresivo. Está dicho en forma poética. Cuando se dice en forma poética, la gente a lo mejor se va con la finta de que suena bonito. Y en hebreo suena muy bien porque suena rítmico y con asonancias, etc. Y entonces dice, gente pequeña, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si usted lo ve en hebreo, la métrica, la poesía, el ritmo que tiene, está hermoso. Pero es una cosa grave. Es al oído que la persona que llega suena como una agresión y un insulto, una ofensa. ¿De acuerdo? Bien, escuchen. Dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Solamente la palabra depravado es una palabra que significa destructor, corrompido, algo de perdición y algo que aniquila. ¿No es cierto? Ese es el depravado, el corrompido, el pervertido, el que es destructor y el que es aniquilador. También se podría traducir así porque la palabra tiene esas acepciones. No es que estoy suponiendo, es así el concepto de la palabra. Entonces, dejaron a Adonai y provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces provocaron a ira. La palabra que usted tiene como provocar a ira es una sola palabra en hebreo, que significa insultar, injuriar.
tener un poco, blasfemar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de que el conocimiento de la palabra de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, me da entendimiento para que yo pueda cumplir el pacto con Dios. Por eso cuando yo estudio la palabra con el espíritu de actitud de reverencia, de obediencia y de respeto, entonces yo voy a tener una reverencia por los mandamientos de Dios. Por eso dice, he escogido el camino de verdad. Pero ahora voy a mostrar cuándo lo dijo David. Cuándo dijo, he escogido el camino de la verdad. Pero primero quiero mostrarles esto. Entonces, el pueblo de Israel era como el pacto como era el rey David, ¿sí? Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda la cabeza, mira lo que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, en el que son palabras durísimas también, lo que dije anterior y lo que viene ahora. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Quiere decir que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, era una víctima desahuciada, ¿sí?, y que como nación estaba en un estado de pudrición. Cuando uno lee, a veces hasta yo siempre he querido pensar esto. Estoy pensando, estoy suponiendo. Decía, qué malo que viene. ¿Isaías se habrá animado a predicar esto o solamente lo escribió y se lo dejó para que lo leyera alguien? Porque realmente para pararse delante de... Porque, Isaías era otro, de los que predicó. Isaías más que predicó, no, casi como predicó. Isaías predicaba sin desmerecer a nadie. Isaías no hubiera predicado a nosotros, porque Isaías... No sé, a lo mejor ustedes sí, porque Isaías predicaba en la alta sociedad. Así que Isaías, ustedes hubieran escuchado a Isaías públicamente. Sí, porque Isaías no predicaba al pueblo así, no salía, por lo menos no hay referencia a eso. ¿No es cierto? Pero Isaías predicaba, era a menudo problema. Amós no, Amós sí predicaba al pueblo, Miqueas también, Malaquías también se predicaban al pueblo, de las campiñas, ¿sí? Pero Isaías, de la referencia que tenemos, él predicaba en palacio, igual que Jeremías, porque eran de palacio. Y dice, pero eran de sociedad. Y bueno, uno le corresponde el campo y a otro le corresponde. Vio que se venía de Tecoa a Amós y se fue al norte, y a otro le correspondía el palacio. Era la realidad. Y entonces, bueno, capaz que no hubiéramos escuchado a Isaías, pero yo cuando leo esto, honestamente, yo me he preguntado, ¿se ayudó a Isaías? Porque, de hecho, que le costó la cabeza, porque lo mataron. Porque Isaías lo mató, el pueblo de Israel lo mató, en un momento determinado parece muerto. Partido. Cortado por la espada, directamente. Porque era muy grave, ¿no es cierto?, fuerte lo que le está diciendo al pueblo. Está diciendo, ustedes son, utilicé la palabra víctima, por decirlo, en definitiva es una víctima, ¿no? Pero es una víctima desahuciada, están podridos desde la cabeza a los pies. A veces no nos gusta, pero bueno, dice eso. Dice, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En este momento, si ustedes siguen Isaías, que conoce la historia, Israel no, este está en Judá. Dejemos Israel que tenía progreso también, aunque ya en este momento había sido vencido por los asirios en primera instancia, creo que está ahí. Judá tenía un crecimiento y un progreso y una economía formidable. ¿Se acuerda cuando leímos Jeremías también? ¿Cierto? Que tenía un progreso y un crecimiento impresionante, entonces, y otro profeta también, y les dice que todo lo que tienen no sirve de nada, y también lo dice Amós también en un momento de prosperidad, le dice al norte, hagan lo bueno y no lo malo para que Dios esté con ustedes, como están diciendo que está. Incluso está dicho así, miren, hagan lo bueno y no lo malo, para que Dios esté con ustedes como dice que está. Es diciendo, están totalmente equivocados, ¿no es cierto? Y lo que Amós les dice es un diagnóstico totalmente distinto a lo que los políticos de Israel les decían. El ejército es grande porque Dios está con nosotros.
nosotros. El comercio del ganado es grande, las caravanas, la agricultura, el reconocimiento de las naciones, y eso es la promesa de Dios a Abraham, que la estamos heredando nosotros, porque serán benditas las naciones y nosotros, ¿sí? Y amor los mira, les hagan lo bueno y no lo malo, para que Dios esté con ustedes. ¿Cómo? Y todo lo que tenemos, sí, pueden tener, pero Dios no está con ustedes. Ay, hermano, cierto, hermano. Aquí en este momento, no en el norte, sino en el sur, ¿sí? Porque Isaías también es contemporáneo de Amós y de Oseas. Y entonces, bueno, y dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Él está recordando más bien lo que pasa en el norte, porque en este momento no estaba destruida. En un momento de prosperidad les dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. No soy yo el extranjero que come la tierra de aquí. Si yo acabé que hablar de extranjero tiempo, ¿no? Y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Sabe lo que está diciendo? La gente tenía una idea de lo que era el pueblo. Dice: así que ustedes se piensan que ustedes son los exquisitos, los privilegiados, ustedes son una víctima desahuciada, todos enfermos y llaga podrida de la cabeza a los pies en Israel. Es lo que está diciendo. Luego lo dice: ustedes que piensan que la ciudad de aquí, la ciudad de allá, el reconocimiento, la prosperidad, dice, ustedes son un campo de batalla destruido y arrasado. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Esto es lo mismo que pasaba con Amós, que había un progreso tremendo y la gente se creía que eso que tenía era la provisión de Dios como consecuencia de la heredad de Abraham. Y dice: no es así. Hoy también, si usted está enfermo, no es un buen creyente. Si usted no tiene una prosperidad que está enmarcada en ciertos niveles de estadística, yo no sé quién sacó los niveles de estadística en los creyentes para decir que si usted tiene tal nivel económico por tal estadística, que no sé quién la inventa ni nadie la muestra tampoco, pero la dicen, la tiran al aire y nadie se pone a pensar cuál es la estadística. Si usted tiene tal nivel de estadística y está dentro de eso, en la economía, usted es un verdadero creyente. Eso lo dice. Dice: usted va a prosperar. Dice, por ejemplo, yo escuché muchas veces, incluso personalmente en Sudamérica, cuando estábamos de aquí para hace tantos años. El Señor me sacó de una iglesia pequeña que yo dirigía, una congregación pequeña, y entonces el Señor me mostró que ya no íbamos a ser pequeños, sino que ahora vamos a ser grandes. Ahora somos 4.000. Pero esos 4.000 es grande en función de uno de 80, pero es pequeño en función de unos 5.000. Porque el de los 5.000 dice: no, ustedes no son grandes, son 4.000. ¿Me entiende? ¿A dónde está eso de grande? ¿A dónde está eso de grande? Pero yo no sé si a veces la gente, incluso ustedes, si quieren preguntarme algo, pregúntenme, pero bueno, cuando me entendió, me parece perfecto. Pero cuando a mí alguien me dice: mire, Dios me va a sacar, dice: mire, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿No es cierto? ¿Sí? A mí me lo dijeron una vez, aquí en México. Entonces, como diciendo: bueno, nosotros somos lo poco. ¿En serio? Entonces me dicen: hermano, pues si usted tiene un poco y infiel con sus hermanos que son tan pocos, en lo mucho lo pondrá. ¿Qué significa lo mucho? Que en vez de esto de aquí, voy a ir a otro lado por 8.000, ¿qué sé? ¿Me entiende? De repente queremos estudiar la palabra de Dios, queremos conocer al Dios verdadero y empezamos a poner cosas humanas que no sirven para nada, que son herejía, que son anatema, que son nada. Usted piensa que Dios puede estar manifestándose en cuanto al corazón del hombre en una congregación, más se puede manifestar más en el corazón del hombre, me refiero, en una congregación de 20.000, 8.000, o en una de 5 personas, o en una de 2, si hay 2 personas, o en uno. O en uno. En realidad teníamos que poner,
y el hombre fue creado en imagen y semejanza de Dios, casi Dios lo creamos a nuestra imagen y semejanza. Esa es la verdad. Hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza y lo hacemos cómplice incluso hasta de nuestras debilidades. Yo le puedo decir, la gente está desanimada, mucha gente dice, pero ¿cómo? Yo hace 20 años que soy creyente, 8, 5, 10, voy a la congregación, no, los hermanos no van por mí, gano tanto, no gano, tendría que ganar más, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces yo cuando veo y pulso, si yo pulso cómo está la gente, entonces digo, no, ahora voy a cambiar el mensaje. Usted va a tener esto, aquello, el otro. Y a lo mejor usted no lo tiene, pero de alguna manera lo mantengo varios meses más alentado y con esperanza aquí en la congregación para que no se vaya o no se aparte del camino del Señor. ¿Y por qué tengo esto? No es que alguien lo haga por eso, pero a veces casi se piensa que es así. ¿Me entiende? ¿Por qué digo? Porque a veces usted me dice, bueno, usted me lo dijo muchas veces, pero por eso se lo digo y lo muestro aquí en la Biblia, que la gente sí puede tener dinero y prosperidad y ¿por qué no salud? Hoy si no tiene salud es el pecado. Si no tiene prosperidad es porque algo va mal en su vida o porque no sabe pedir. Usted pida porque usted es hijo del rey y entonces todo lo que pidieres en el nombre Señor se te dará y entonces usted no se está aferrando. Porque también lo encuentra aquí. ¿Sí? Incluso más había gente, como dice, pedid y pedid mal, porque piden para vuestros deleites. Y a veces cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, como las que acabo de decir, no esta última, sino la anterior, a veces prácticamente parece que estamos pidiendo para nuestros deleites. Más bien que si, miren, el salmista decía, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces podemos pasar cosas. Claro que podemos pasar cosas, pero también hay que sustentarse en la palabra de Dios. Eso es lo que le quiero mostrar en esta hora y cuarto que me falta. Y entonces dice así, me está siguiendo, ¿no? Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. No importa la figura, las dos figuras primeras que menciona allí son lugares temporarios, ¿sí?, que los agricultores se fabricaban muy precariamente para guarecerse del sol, para quedarse un poco, para la redundancia, guarecerse del sol y quedarse un poco más en la sombra, quedarse en la noche si tenían que pernoctar y el día así lo permitía, o la época lo permitía, la época de cosecha, y entonces, de repente eso lo desarmaban y lo tiraban, o quedaba ahí y quedaba como nada. Es decir, lo que la gente fabricaba precariamente para guarecerse por alguna razón y descansar, ¿no es cierto? O tomar su agua o comer y quedarse en la noche y seguir cultivando al día siguiente. Todo eso que se hace y se desmantela, o que lo tenemos y después ya no nos sirve para nada, en Israel es así. Es algo desmantelado. ¿Me está siguiendo? Bien, dice, si Adonai de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, esto es terrible, por eso a veces piensa que ¿cómo hubiera gustado escucharlo? Porque yo creo que sí predicaba casi todo, aunque algunas cosas podría ser que las hacen sin predicar. Estoy suponiendo, porque a veces los profetas hacían así. Dice, si Adonai de los ejércitos, esto es peor que el anterior que leí, si Adonai de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, bueno, ahí cuando le dice eso y hace la comparación, por eso que lo mataron más tarde. ¿Se acuerda que dijo que la heredad de Abraham como las estrellas del cielo que no se podían contar? Y viene el profeta a decirles que apenas dice, es un resto pequeño. Y que va a quedar como un resto pequeño. ¿Me entiende? Dice, si Adonai de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, escuche, a ver si lo entendió esto que me leyó millones de veces, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Cuando viene esa comparación es terrible, porque dice, mire, si Adonai no nos hubiese dejado un resto pequeño, pero un resto pequeño de qué? De obedientes, ya hubiésemos estado desintegrados como Sodoma y Gomorra.
es como que la gente se parara y le dijera al profeta Isaías, tú estás loco, nos estás insultando. Somos de la estirpe directa de Dios, de la raigambre de Abraham, de la raíz de Abraham, cortados de la roca de Abraham. Somos innumerables, vamos a ser innumerables. ¿Sí? Y nos están comparando con la ciudad pecadora y que fue destruida. Pero todo producto de qué? De que primero no están reconociendo los derechos de Dios y no están reverenciando los mandamientos, porque es lo que están diciendo aquí. Son rebeldes al pacto, dice, crié hijo. Y más adelante lo va a decir. Mi amado tenía una viña, tenía una ladera fértil, la había despedregado, sembrado y encaplazado de vides escogidas, y en vez de dar un fruto como tenía que ser, un fruto amargo. Dice, y ese fruto amargo es Israel, porque cada vez Isaías va a ser. Por supuesto que habla de la palabra de esperanza, permanentemente. Sería como una de cal y otra de arena, ¿no? Más o menos. Acá no se sabe cuál es una y cuál es otra, entre cuál según lo que usted tome como cal y una de arena. Pero viene una que transmite la exhortación, pero transmite la exhortación con palabras bellísimas. Las expresiones en hebreo, a veces cuando se las escucha las cosas que hay aquí, a veces bueno, las trato de unir de algo que me ha estudiado, pero muchas las tengo expresiones estudiadas de algunos libros antiguos, ¿no? Y cómo los rabinos tomaban estas expresiones y las analizaban, ¿cierto? Y decían que, porque yo tengo cierto entendimiento, pero si yo leo libros que están escritos hace 1500, 1800 de años, la persona lo está captando, no sé, más cerca o mejor o con una revelación distinta. Y entonces yo veía que las expresiones estas las explicaban y las comparaban con otros pasajes y decían, pero esta palabra también significa esto, esto y esto. Y entonces ya todo lo que está diciendo aquí, que habla de rebelión, de transgresión, de pecado, de podrida llaga, de que no hay nada nuevo, que todo es como un campo arrasado, víctimas desahuciadas, que se creen los mejores y no son nada, que se creen grandes y son como un pedacito de rama donde uno se mete abajo y que ya mañana a la mañana ya la desmantelan porque no sirve para nada. Eso sí. Qué bárbaro. ¿Y saben por qué? Es muy sencillo. Esto es un tema muy sencillo. Es de obediencia y desobediencia. Aquí no hay que ir al seminario, ni a la teología sistemática, ni nada. Por eso le dice, si obedece tal cosa, si no obedece tal cosa. ¿Se acuerdan cuando dice tal monte y el otro monte? Yo le voy a mostrar eso de los montes y todo, por qué aparece así. ¿No es cierto? El monte de la obediencia, el de la desobediencia, el monte de aquí, el monte de allá. Esto no es una cuestión de decir que, ni siquiera qué profundo, qué va. No, esto es obediencia o desobediencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que le está diciendo. Si Adonai de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, y usted dice, bueno, un resto pequeño como nación. No, un resto pequeño como nación entre comillas, porque está hablando a una nación como pecadores, pero se supone que hay un grupo de justos, ese resto pequeño. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando dice manada pequeña? Es decir, los creyentes van a ser muchos, pero en un cierto sentido es una manada pequeña. O Lucas sobre todo usa eso, ¿no? Creo que es el único que lo dice manada pequeña. Y en definitiva, manada pequeña puede ser hasta una congregación de 2 millones de personas, ¿no es cierto? Contando el resto del mundo. ¿Ok? Bueno, dice, Sodoma, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Y lo que dice, Dios, a través de Isaías, está hablando de, aquí es como que hay un juicio y hay un fiscal, ¿cierto? Y hay una corte. Y como testigos, ¿no es cierto?, del juicio que Dios está imponiendo sobre el pecado de Israel, está llamando Dios como testigos a Sodoma y a Gomorra. Algo terrible, porque se supone, ¿no es cierto?, que Dios tendría que sustentarse, ¿no es cierto?, en personas de otra reputación. Pero si Dios está llamando a Sodoma y Gomorra, en una forma, digamos así, ilustrativa,
como testigos del juicio que está imponiendo sobre Israel, quiere decir que Israel, si no cayó más bajo que Sodoma y Gomorra, por lo menos estaba a la altura de Sodoma y Gomorra. Más bajo no podía caer, porque en definitiva Sodoma y Gomorra por su pecado fueron aniquiladas para siempre. Así que no nos vayamos tan abajo, pongámonos como Sodoma y Gomorra. Quiere decir que Israel llegó a la altura de Sodoma y Gomorra y tenía que ser totalmente destruida. Y Dios no lo destruyó, primero porque también lo va a decir más adelante, ¿no es cierto? Bueno, porque es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero que guardó un remanente, un resto pequeño que se reservó y que Dios permitió. De hecho que con el profeta Elías pasa exactamente lo mismo. Pero les comento esto rápido, dice: ¿para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y Shabbat también no. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Aquí viene lo bueno, no todo el mal. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Adonai lo ha dicho. Es decir, le da un diagnóstico. ¿Ves lo que está diciendo aquí? ¿No es cierto? Que aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. ¿Qué pasa? Que todo lo que Israel tenía como diagnóstico dado por los líderes, ¿no es cierto?, para ellos era el bien, pero ellos eran el mal. ¿Qué acuerdo cuando dice al bien, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Pero sí. Los líderes decían que todo lo que tenían, la prosperidad, la bendición, el reconocimiento, el ejército, porque sí tenían reconocimiento. Y de repente Moab, Edom y otros no tenían problemas con Egipto, había una fortaleza. Entonces decían, todo está bien. Isaías dice, bueno, podrás tener todo eso, pero todo está mal. Y que no puede ser, sí está mal. Porque a veces nos acostumbramos, ¿no es cierto? Hay gente que se acostumbra a vivir en el escándalo. Se acostumbra a vivir en el escándalo y a lo bueno, y es así. Ahora, déjeme ver entonces esto que me está siguiendo, ¿no? En el Salmo 119 ahora, el pueblo no escogió la verdad. El profeta dice que escoja la verdad, el bien, para que el pecado sea perdonado y sea, si fueron como rojo como la grana, fueran blancos como la nieve, ¿ok? Y si no, dice, bueno, van a ser consumidos. Siempre Dios da la esperanza, eso es maravilloso. Dame el verso aquí. Déjenme ver una cosa. Quiero ver una cosa, un segundo. Les voy a leer, el Salmo 119 es el verso 30. Si queremos tener temor del Señor, ya lo veremos la próxima, el temor del Señor, tenemos que reverenciarlo a través de su palabra y reconocer los derechos que tiene Dios, ¿cierto? Bien. Y David escogió eso, dice, escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Bien. Voy a leer desde el verso 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame. Y ahí dice vivifícame, este es el verbo tejayá, que es vivir, existir, subsistir. Dame vida. Si no quiere poner vivifica, es decir, dame vida.
Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Cuidado lo que no dice. Vieron que a veces dice en algunos pasajes: Señor, yo manifesté tus caminos. En algunos casos. Porque uno no se conoce los caminos del Señor. Pero aquí él dice: yo te manifesté mis caminos y tú me respondiste. Es terrible porque le está confesando todo eso. Que manifestar el camino es decir: yo te estoy mostrando, te manifiesto mis caminos. Pero ahora le voy a decir por qué. Lo leo del principio y trate de entenderlo. Abatida está hasta el polvo mi alma. La palabra abatida que está aquí es la misma palabra que aparece en el verso 31. Busca el verso 31. ¿Vio que dice apegado o pegado unido, según las versiones? Esa palabra que usted tiene apegado allí es la misma que usted tiene abatida allí, ¿no es cierto? Es esta palabra. Bueno, es claro. En Dabar. Dabar significa pegar, unir, ligar, adherirse, perseguir también, ¿no? Fíjese que dice que acá es el verbo Dabar, hasta el polvo, ¿sí? Pero es el alma, el nefesh. Yo tengo mi nefesh en el polvo. ¿Okay? ¿Por qué se pone abatido? Lo que está queriendo decir mi alma está pegada al polvo de la tierra, porque en definitiva nosotros tenemos, bueno, primero dice que nos dio, que a nuestro nefesh nos dio su nishmat, dice en Génesis. La neshama, en Génesis, en 2 capítulos, dice que nos da la neshama, nuestro nefesh, después habla del ruach. Pero el Señor ha creado el polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y entonces en el polvo de la tierra tenemos nuestro cuerpo, nuestros órganos, pero después el Señor dice Nishma de al Nefesh, le da de llamar Nefesh y al Ruach. Y entonces, lo que está queriendo decir aquí es que está mi alma, ¿no es cierto? Está pegada a la tierra, al polvo de la tierra, como creación. Estaba volviendo a lo que era, ¿me está siguiendo? Por eso se traduce como abatido. Ahora fíjese, por eso está abatida. Estoy pegado en la tierra. No, por lo general esta palabra no se traduce como abatido. Aquí yo podría poder traducir así directamente. Mi alma está ligada al polvo de la tierra, aunque no dice polvo, tierra, dice el leafar, ¿no es cierto? Directamente el leafar hacia el polvo. Eso es lo que dice en hebreo. Entonces se pone abatida porque para que lo entendamos un poco más, la gente entiende lo que es un poco más abatido. Pero usted no se siente bien, ¿no? Vamos a hacer una oración, una oración, por ser una oración, porque luego seguimos. Amén, sí, Señor. Traigas a su vida refugio, amén, sí, Señor. sanidad completa y total de lo alto. Restaura la zona afectada de mi hermana y así ella pueda ser restaurada y sanada en esta hora y sea su espíritu. Amén, sí, Señor. Señor, por el poder de ti, por el poder de tu palabra, de Shem Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, dice, abatida, ligada al polvo está mi alma, dame vida según tu palabra. Acuérdese lo que dice el 30, no lo busqué, pero tengo que volver. Escogí el camino de la verdad. Escogí el camino de la verdad. Pero el hombre viene hablando de que su alma está abatida
y que su ser está tirado, por así decirlo, contra la tierra, porque Adamá es la tierra, que Adamá lo dice aquí, lo dice en Génesis, creó del polvo, el afar, de la Adamá, de la tierra, ¿ok? Entonces, acá no lo dice, pero lo que uno entiende, que el ser humano fue creado del polvo, del afar, de la tierra, de la Adamá, aunque acá no lo diga, este hombre está pegado al afar, ¿no es cierto?, de la Adamá, de la tierra, y como que está tirado contra el piso. Pero yo les voy a mostrar algo, porque a lo mejor usted lo recuerda la grabación. Todo esto tiene una estructura. En la primera porción, del verso 1 al verso 8, ¿no es cierto?, lo que el salmista está diciendo, que el ser humano es bienaventurado cuando no anda en camino de malos y cumple la palabra de Dios. Ahora, yo soy dichoso y bienaventurado, eso es lo que dice del 1 al 8, sintetizándolo, muy sintetizado. Entonces, reconozco que la única forma de ser dichoso, de ser gozoso, de ser feliz, es cumplir los mandamientos de Dios y alejarse de toda obra de iniquidad, de los perversos, de los malos, etc. Pero después, cuando se da cuenta de lo grandioso que son los mandamientos de Dios, de quién es Dios, de cómo son los malos, entonces, y como él se siente también, es un ser humano, y se siente, al ver la grandeza de Dios y de sus mandamientos, se horroriza. Y entonces es ahí donde viene, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque claro, dichoso el hombre que cumple los mandamientos. Perfecto, yo cumplo los mandamientos, ¿sí? Pero también veo que hay perversos, inicuos, mesas de escarnecedores y un montón de cosas, ¿sí? Es lo que dice. Pero entonces ve todo eso y se ve. Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ese es el segundo, ¿sí? En el tercer grupo, ¿no es cierto?, que es a partir del verso 17, él primero ve dichoso porque voy a cumplir la palabra, pero después me doy cuenta que soy pecador y cumplo y soy pecador, pero entonces ¿con qué voy a limpiar mi camino? A partir del 17, del verso 17, 18, 19, habla de aprender la palabra, en el verso 20 habla de anhelar la palabra, ¿sí? Y en el 21 en adelante habla de apoyarse en la palabra. Es decir, estoy sintetizando, ¿me siguen? Usted va a decir, ¿cómo es así? Sintetizado es así. Se puede a lo mejor sintetizar mejor, pero en este momento creo que no veo otra forma más rápida. Pero entonces, dichoso el hombre que en ti confía, que cumple la palabra de Dios. Pero cuando ve toda esa grandeza y ve que hay pecadores, inicuos, esa silla de escarnecedores, etc., entonces dice, ¿por qué va a limpiar? Se horroriza, ¿no es? Porque en definitiva nosotros leemos así, ¿dónde está? Bueno, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, porque eso lo viene diciendo de arriba. Pero en realidad a veces tiene que haber un énfasis. Puede ser de horror, yo creo que anda así por todo lo que viene diciendo, ¿no? Porque está hablando de esa majestuosidad. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque está hablando de limpiar el pecado, con guardar su palabra. De hecho, que Yeshua dice, ya está limpio por la palabra que yo os he hablado. Y la palabra limpia. La palabra limpia, cuando yo la estudio con la actitud del espíritu, porque cuando yo la estudio para decir, ¿sabe, hermano? Mire, tal cosa, es estudiarla, vuelvo a decir, no sé, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, y de muchas maneras uno lo puede estudiar. No puede saber muchas cosas. No, dice, no, hermano, usted cuando ore por sanidad tiene que mirar tal pasaje, cuando ore por tal cosa, tal otro. Está perfecto, yo lo puedo saber el pasaje y escribirlo de tal manera, pero si yo no lo hago con la actitud, no va a servir. Me pueden decir en un seminario, mire, para orar, primero tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Paso 1, paso 2, paso 3. El paso 1 en el punto A y en el punto B. El paso 2, el punto A, punto B, inciso B1, B2, B3. Está bien, si de repente eso le sirve, ¿sí? Pero después está la actitud del espíritu, está maravilloso. Pero muchas veces estudiamos de otra manera y usted sabe. Y yo también sé. Y además aquí uno lo sabe. ¿Sabe cuántas veces yo discutí en mis años estéril y pobremente la palabra? Y me da tanto coraje, claro, porque parecía un imbécil. Ahora no, pero ahora me veo como si fue que era un imbécil, directamente.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿A qué más se ha venido gente? Y si yo escuchaba, porque yo veo de repente, no es porque mirando, pero de repente estoy hablando acá y miren cuando viene alguna persona. Ahora no han venido esas personas. Entonces, de repente uno está orando, ¿sí? Y con la conducta hacemos estéril hasta la oración, como más nosotros. ¿Me entiende? A veces tenemos, hacemos estéril la oración hasta la de los demás, la hacemos estéril, ¿me entiende? A veces no mantenemos cierta predisposición, conducta. Por eso digo, a veces oramos por tal, sí, no está mal, si oramos por sanidad religiosa y por prosperidad también, todo maravilloso, ¿sí? Pero también a veces habría que balancear, ¿no es cierto, Señor? Bueno, que sea más decente, más honesto, que sea más justo, que sea más generoso, que sea más condescendiente, no lo hacemos. No levante la mano el que oró así en estos últimos 5 años, más o menos. No, te lo siento, seguramente lo hacemos, alguna vez lo hacemos, ¿no? Y sabemos que nos equivocamos y todo bueno. Y entonces, el hombre dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Dice, a ver, usted vio, bueno, usted puede haber sido, hasta puede ser físico o no físico, puede ser hasta físico, pero vamos a ponerlo físico. Si usted hizo deporte, por ejemplo, así esa corrida, de repente no se siente bien, ¿no? Yo hacía deporte y alguna vez, ¿no es cierto?, me han pegado, ¿no es cierto?, accidental y otras veces adrede el deporte en el estómago, ¿no? Y a uno le quitan el aire y no puede respirar. Una vez no sé por qué el hígado, no sé el medicamento, no tengo ni idea. Una vez me dieron un golpe, ¿no es cierto?, un codazo, ya no me acuerdo porque no sé ni dónde dio el golpe, en el hígado, fue en el hígado. Pero me dejó paralizado, me acuerdo. Y yo estaba con unos amigos, había mucha gente en un campeonato. Dice que me empecé a poner no solamente blanco, sino amarillo, pero que no podía respirar. Hasta un momento me acuerdo, fue un golpe tan fuerte en el hígado, tan fuerte. Gracias a Dios no sé si me quedó una consecuencia, por lo menos hasta los 63, ¿no? Claro, fue terrible, me dejaron sin aire. Parece mentira, me pegaron aquí, fue fuerte y hacía. No podía respirar, no sé qué es lo que pasa dentro de todo esto, porque algo se cierra, ¿entiendes? Bueno, esto como estaba este hombre, ¿cierto? Cuando está batido hasta el polvo, es porque le quitaron el aire, porque está destruido, está tirado en el piso. Alguna vez, digo, puede ser físico o espiritual, que uno se ha sentido a veces así sin fuerza. ¿No le ha pasado alguna vez, pero muchas veces a mí tampoco, que está en la cama y de repente no quiero levantar y ve el reloj a la mañana y dice, ay, ¿por qué no será a la 1 de la mañana en vez de las 6, más o menos, ¿no? Nos pasa a veces cuando uno se siente cansado o se siente mal anímicamente, por lo que puede ser. Y a veces uno dice, bueno, al creyente no le puede pasar. Sí, porque está hasta en Romanos 7 y en otro pasaje, sí que pasan cosas. Este hombre viene diciendo que quiere cumplir la palabra de Dios. Se horroriza cuando ve el pecado y dice, pero ¿con qué va a limpiar el hombre su pecado? Entonces, yo tengo que aprender de la palabra, tengo que anhelar de la palabra, tengo que apoyarme en la palabra. Es todo lo que dice aquí. ¿Me está siguiendo? La síntesis. Bienaventurado, ¿no es cierto?, el que cumple la palabra de Dios. Dichoso. Me horrorizo, perdón la expresión, pero yo creo que dice ahí. ¿Con qué va a limpiar el hombre su pecado? O el joven. Dice joven. Nada. No importa. Pero no es joven, joven puede ser de 30 años. Yo cuando una persona, yo tengo 60 y por ejemplo, porque una persona de 30 y pico años para mí es un joven. Yo cuando digo joven tal cosa, ¿no? Y no sé cómo me verá, pero el otro día me dieron el asiento a Rosa y a mí, 2 personas en el metro, y eran jóvenes. Y yo dije, ¿cómo nos vieron? Nos miraban en el vidrio, ¿cómo está? Es cierto. Ya me dieron el asiento, bueno, a Rosa, bueno, y después cuando ya me lo empezaron a dar a mí, iba a mi casa y me miraba. Y eso es cierto. Bajo palabras, ¿no te acuerdas? Y la otra vez me lo digo un joven, le digo, no, gracias, joven, está bien. No,
Y le digo, no sé cómo nos veremos, ¿no? Es cierto, mire, cuando uno era joven, honestamente, jamás me hubiera imaginado que alguien me iba a hacer el asiento cuando me ríes. Honestamente. Pero sin llegar a eso, concepto reitero, el hombre, fíjese, un hombre como este, quiere cumplir la palabra de Dios. Está mirando el pecado de los demás y su propio pecado. Quiere aprender de la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios. Le puso todo lo que dice aquí, nada más que le puso otras palabras. Y se quiere apoyar en la palabra de Dios. Entonces uno dice, bueno, es un no, quien fuera como él. Y sabe, cuando empieza la cuarta porción, dice, estoy destruido y apegado al polvo de la tierra. Es decir, muchas veces cuando uno quiere entrar en el camino del Señor, porque este salmo tiene una gradación, a mí me fascina, tiene una gradación. Y usted dice, si usted quiere cumplir la palabra de Dios, está organizado por el pecado y ve con qué se va a limpiar algo que hicimos mal delante de la grandeza de Dios, habiendo tantos pecadores y la palabra de Dios que es perfecta. Quiero aprender, anhelo, me apoyo en la palabra y ahora estoy. Por eso le decía, hay momentos en la vida, incluso como creyentes, que vamos a tener que aprender de esto. Porque muchas veces vamos a querer hacer todo lo que el salmista y vamos a recibir un golpe terrible en nuestra vida que nos va a sacar el aire de adentro. No va a pasar siempre, pero a veces pasa. Hay situaciones que son terriblemente difíciles. Pero también en eso está la respuesta, ¿me está siguiendo? Dice, esto es terrible. Aunque se lo digo, primero está abatida hasta el polvo su alma. Tengo mi alma, mi nefesh. Mi nefesh lo tengo pegada, ligada, ¿no es cierto?, en el polvo de la tierra. Pero después, cuando ella escoge los caminos del Señor, en el verso 31 ya su alma no está pegada a la tierra, sino está pegada a los testimonios de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Se da cuenta? Es la misma palabra. En el 31 es la misma palabra Dabak, aunque el verbo es Dabka. Ahí dice el verbo es Dabak, pero ahí cuando dice Dabka, ¿es cierto? Abatida, dice. Pero abatida está mi alma hasta. Pero acá no dice por qué, pero él pasaba tribulación. Y la tribulación, fíjate que tremendo. Él quiere cumplir la palabra de Dios y algo le pasa en su vida que lo deja sin hambre, que lo deja a un lado, que lo tiene postrado en la tierra. Leo rápido, sí, ya terminamos. Mi alma está pegada a la tierra, al polvo. ¿Se acuerdan cuando dice me pongo en polvo y ceniza? Estoy así, otro pasaje, Job, tantos otros. Dame vida según tu palabra. Ay, tenemos maravilloso. Cuando estoy abatido, ¿con qué tengo vida? Con la palabra de Dios. Estudiándola técnicamente, mecánicamente, no. Con el espíritu, con la actitud. ¿Se acuerda usted? Que me di cuenta, yo lo estudié mucho, después me di cuenta. Qué rápido que lo hizo Josué, qué bárbaro. ¿Se acuerdan cuando tuvieron la derrota de Jai? ¿No es cierto? De Jai, que murieron porque había estado acá con el anatema, que tomó el manto babilónico y todo lo escondió. Y cuando van de Jericó a Jai para combatir, ya estaba el anatema, ya estaba la herejía de un hombre de Israel. Y entonces, cuando había herejía y anatema, no había bendición. Y entonces el ejército de Israel, que fueron pocos, murieron, algunos, 36, exactamente 36, porque en Jai fueron derrotados. Entonces, Josué, en el capítulo 7, Josué y los ancianos se ponen en el polvo de la tierra, se tiran al polvo de la tierra, así como estaba. Ellos se tiran y estaba abatido hasta el polvo. Pero ellos se tiraron porque estaban abatidos hasta el polvo. Pero en el siguiente versículo, Dios lo que le dice, Dios, levántate, José. No le costó mucho levantar. No dice ahí que le costará mucho. Tú te tiraste por esto y todo. Levántate porque pasa tal cosa. Y Dios lo levantó inmediatamente y dijo, pasa tal cosa. Pero sí se tiraron, abatidos, destruidos, angustiados. José siente. Lo voy a leer rápido para que vean, pero rapidísimo. En Josué, a mí me maravilla porque dice así.
Sí, es lo que estoy mirando, sí. ¿Dónde estoy yo? Porque dice... Pero hay uno que le dice levanta, ¿verdad? No sé si era el 7. El 10. Sí, aquí está. Si no lo tenía marcado. Bueno, dice Josué 7:6. Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, después delante del arca de Adonai hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Ok. Porque por el pecado de la casa. Y Josué dijo: ah, Señor Adonai, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Adonai dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Es decir, se hicieron muy bien, pero estaban tan abatidos que estaban al polvo de la tierra. Como estaba David para mí en el Salmo 119. Y entonces no dice aquí que le costara mucho, sino que directamente a una palabra de Dios Jesús se tuvo que levantar y tuvo que encarar la situación como Dios se lo decía. Pero lo levantó, sí lo levantó de la postración del polvo de la tierra. ¿Me estás siguiendo? Sí lo levantó de la postración. Claro que lo levantó, encaró la situación y triunfaron en la batalla, castigaron al culpable y la situación se revirtió. Pero sí, la situación en cuestión les motivó para que se tiraran al piso y se tiraran ceniza. Y somos humillados, somos derrotados. ¿Qué vas a hacer de tu gran nombre? Nos dijiste tal cosa, los otros van a blasfemar, van a humillar tu nombre, y eso le trae ese abatimiento hasta el polvo de la tierra, igual que a el salmista. Vuelvo rápido y ya termino con el salmo específico. No hay que termine con el salmo, termino esta situación. ¿Me están siguiendo, no? Dice: dame vida según tu palabra. Te manifesté mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Es decir, abatido hasta el polvo. Y eso no es que era una persona pecadora como cualquiera. Pero escuchen, una persona que habla del verso 1 hasta el 24, hasta el 24, bien digo. De tal manera, usted dice: no, pues esta persona es un santo. Dice que no se va a sentar ni en mesa de... ¿Cómo que dice? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Adonai, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón buscan, pues no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, bien. Aquí dice, esa persona está maravillosa. Abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces, una persona que quiere seguir los caminos de Dios, que busca aprender de la palabra, lee la palabra, se apoya en la palabra, quiere ver cómo limpia su pecado en la vida cotidiana, en el andar diario, y de repente está abatida, y sí pasa. Y uno tiene que estar preparado para eso. Muchas veces, como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tenemos un montón de cosas, actitudes de nuestra vida que hacen que estemos mal para con los demás, para con nosotros mismos y obviamente para con Dios y con respecto a su palabra, ¿sí? Y está abatida. Y entonces, cuando uno está abatido, o sea, por lo que fuese, pero que estaba abatido, ¿sí? Dice: dame vida según tu palabra. Según la palabra me tiene que dar vida. Bien. Te manifesté mis caminos. Manifestar mis caminos significa que abrí mi corazón delante de ti, confesé mis pecados y confesé mi vida y tuviste mi camino, mi andar diario. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Sí? Luego dice: se deshace mi alma. La palabra deshacer aparece en un pasaje que estoy recordando mientras lo leía, pero no me acuerdo cuál es, con otra traducción. La palabra deshacer significa llorar, derramar lágrimas, incluso significa derretir. En realidad se utiliza para cuando se licuar algo, ¿no es cierto? Cuando se derrite algo.
Bien. ¿Se acuerdan cuando dice que los malos serán derretidos como vela? Es la misma palabra que se utiliza aquí. Se deshace, se derrite mi alma de ansiedad. Acuérdense que estaba abatido el hombre. Estaba abatido, tirado, pegado al polvo de la tierra. Es decir, llora mi alma, se derrite mi alma, ¿no es cierto? Ansiedad, la palabra es tuda. La palabra ansiedad es dolor, tristeza, se utiliza para melancolía en hebreo, pero también para pena, para pesar, ¿no? Se derrite mi alma de ansiedad, pero es de pena, de tristeza. Por eso uno va entendiendo el salmo, algo le pasa a este hombre, lo que ve en el mundo, lo que puede ver él o lo que se puede contagiar, ¿no? Por eso dice, aparta, se deshace y se deshace, se derrite mi alma de ansiedad, de dolor, de tristeza. Susténtame según tu palabra. Yo como decía antes, dame vida según tu palabra cuando estoy abatido, ¿sí? Pero cuando se deshace mi alma de dolor y de tristeza, susténtame según tu palabra. Mire, él va según tu palabra en dos momentos básicos. Uno es cuando está abatido y la otra cuando tiene una carga terrible. Yo no sé qué diferencia, a veces pueden ser las dos, algo parecido. Estar abatido puede ser abatido por el pecado, ¿no? Y a veces cuando uno lleva una carga es por la carga que se nos impone, pero muchas veces pueden ser parecidas. Pero no importa ahora si hacemos la diferencia entre estar abatido, cuidado que abatido hasta el polvo es estar llorando en el piso. No es cuando dice, oh, me pasa tal cosa. Y la otra es cuando se derrite, dice que se derrite el alma. Porque la palabra originalmente es liquificar, pero es derretir. Y luego tristeza, dolor, melancolía, etc. A ver, dice, se derrite mi alma y estoy abatido. Y cuando hay situaciones terribles, pero son las dos extremas, ¿sí? Dice que es, hazlo todo según tu palabra, ¿sí? Nosotros en realidad, a veces no lo hacemos así. A veces confiamos más en las personas, nos apoyamos más en las personas que en lo que es la palabra de Dios. La gente está, no sé, a veces nos apoyamos en un libro, vio que todos compramos, ¿sí? Pero de repente tenemos alguna cosa y cuando queremos aclarar algo vamos al libro, porque el libro es más claro que la Biblia. Entonces decimos, el libro es más claro que la Biblia. Ah, este hombre dice así. Entonces buscamos libros, ¿sabe dónde? Para solucionar estos problemas. En los libros testimoniales de muchos creyentes, ¿no? Porque cuentan sus experiencias. Y entonces nos cuentan cómo salieron. Yo quiero salir igual que ellos. Pero en realidad estoy llegando a Dios a través de un intermediario como ese libro, que podría incluso dar un pequeño resultado o una punta de lanza para poder embarcarme sobre el asunto. Pero David no sigue así. Estoy abatido hasta el polvo, la situación es extrema y no hay más solución. Y ahora busco en tu palabra. Mi alma se derrite. Cuidado que la palabra derretir, cuando usted tiene una vela y se empieza a derretir, ya queda un charquito ahí abajo, ¿no es cierto? Derretir significa cambiar de condición. Es decir, yo estoy cambiando de condición, me estoy derritiendo, ya no soy el que soy. Mi alma se está derritiendo. Si mi alma tenía una estructura y era una persona determinada, ya no es ni por asomo, ya ni yo me reconozco. No sé lo que está diciendo. Mi alma estaba reconociendo eso, pero mi alma se está derritiendo. No tengo forma, no tengo salida. Bueno, susténtame según tu palabra. Y a veces, por ejemplo, la gente en las congregaciones se apoya en el líder, en el consejero, en el que tiene más carisma, en el amigo que sabe más, en el libro que le prestaron. ¿En serio? Bueno, le pasa y dice, me pasa tal cosa, te voy a prestar un libro. Bueno, no pasa eso. Lo queremos decir como viene, ¿no? No es malo, no es malo. Nosotros le prestamos libros y nos prestan. A veces los devolvemos, a veces no. Pero no es malo, no es malo. La siguiente, no es malo. Pero que David lo está diciendo solamente que escoge la palabra de Dios, ¿no? Luego dice, escogí el camino de verdad. Perdón,
aparta de mí el camino de mentira. El camino de mentira son muchas cosas que yo le acabo de decir. Buscar apoyo en otra cosa, sustentarse en otra cosa. No está mal pedir oración, o que nos ayudemos mutuamente, pero hay algo que vamos a tener que hacer solos con Dios. Verdaderamente solos. Dice, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu Torá. Y la palabra ley es Torá. Escogí el camino de verdad. Mira qué bárbaro, ¿no? En medio de estar desolado, triste, porque acá está angustiado, con dolor, pegado en el polvo de la tierra, casi está volviendo a su origen, porque en definitiva somos creados del polvo de la tierra, y entonces él me dice, yo me siento del polvo de la tierra, pero prácticamente sin el Espíritu. De hecho, el Espíritu de Dios nadie nos lo puede quitar, por eso la comparación de quedarme sin aire es un ejemplo no muy bueno tal vez, porque me dejan sin aire aquí y ya me caigo. El Espíritu siempre está en la vida del creyente, pero la idea es otra. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo, dice ser lleno del Espíritu Santo? Es una expresión bien interesante. La palabra en griego es pleró, es P-L-E-R-O, pleró. Y esa es la palabra que significa estar llenar, como verbo, hacer que algo esté repleto, elevar algo hasta el máximo nivel. Por ejemplo, usted tiene un pozo y tiene el pozo en la tierra y lo tiene hasta un nivel, entonces se usa pleno para elevar el nivel del pozo, ¿de acuerdo? Llegar hasta la plenitud. Lo que está diciendo él, ¿no es cierto? Que una persona tiene que buscar ser llena y buscar estar repleta, buscar la plenitud, buscar elevar el nivel, buscar elevar henchir. Cuando se dice, decía, por ejemplo, si usted ve algo en griego, dice henchir, creo que las palabras, dice henchir las velas cuando tienen que las velas hacer con el viento, también se usa la palabra pleró, ¿de acuerdo? Hacer repletas las velas para que se hinchen las velas del viento como corre. Quiere decir que más o menos nosotros tenemos que ser como una vela, ¿no es cierto?, de un barco, puesta en la orientación del viento para que tengamos la plenitud del Rúa y nos esté llevando. Por eso dice, ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu no se va, pero aún cuando tenemos el Espíritu de Dios, muchas veces nos sentimos como que nos pegaron un golpazo terrible y nos dejaron sin aliento. ¿Me estás viendo? ¿Se entendió lo del Espíritu, no lo que acabo de decir? ¿Sí? Eso es lo que dice, pleró, ser lleno. Incluso el ejemplo es ese. Es más, Pablo está diciendo, pongamos como en el sentido de que seamos llenos. ¿Sí? Porque, a ver, yo quiero ser lleno del Espíritu. Si usted tiene un barco y tiene las velas, vio que lo van jalando con la soga para que la vela vaya tomando, en cuanto toma un poquito de aire, hace, ¿no es cierto? Es decir, los navegantes tienen que orientar de manera que venga el viento. Y entonces lo que Pablo está diciendo ahí en pleno, dice, sed llenos, es decir, oriéntense de tal manera que el Espíritu los coja para que los lleve. Por ejemplo, yo tengo un guante aquí, ¿no? Aquí. Y le digo, bueno, pongo un guante aquí, y guante, levanta la Biblia. Y no voy a decirme, bueno, si hay un milagro, por ahí se levanta, ¿no? Y nos caemos todos desmayados. Pero claro, pero si yo meto la mano adentro del guante, levanto, pero pongo la Biblia aquí, el guante aquí, digo, guante, levanta la Biblia y no lo va a levantar nunca, ¿no es cierto? Pero yo le pongo la mano, hace una estupidez el ejemplo, pero es así, le pongo la mano, levanto la Biblia. Lo que Pablo dice, claro, porque usted tiene que leer el texto, es decir, oriéntense en la vida delante de Dios de tal manera que el Espíritu, ¿no es cierto? Se nos vio alguna película que a veces están con la vela y está hasta que se... ¿no es cierto? Pero es así. Y entonces dice, escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado, antes estaba batido hasta el polvo, ahora me apego, dejo la palabra batido, estoy unido al polvo de la tierra, y en ese sentido de abatido, y ahora me uno a tus testimonios. Adonai, no me avergüence, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Se acuerdan que una vez expliqué esto de correr? A veces expliqué bien y por ejemplo me parecía que era latinado. Yo le decía que hay que orientarse de tal manera en la vida de que el Señor nos llene.
Porque si yo, por ejemplo, me pongo así, y el espíritu viene, esto está tan delgadito que no va, pero si me pongo así y viene el viento, uno tiene que orientarse de tal manera, ¿no es cierto?, que diga, susténtame en tus palabras, vivifícame con tus palabras. Entonces me estoy orientando conforme a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no lo hacemos de esa manera. Por eso yo le decía al comienzo, hablamos de Dios y de su palabra, de las Escrituras y Dios. Cuando estudiamos las Escrituras, buscando hasta donde más podamos sinceramente, y Dios lo va a hacer y va a ensanchar nuestro corazón, ¿no es cierto?, vamos a reconocer los derechos de Dios, tendremos reverencia por sus mandamientos y tendremos, como dice la palabra, temor reverencial, que es respeto, temor reverencial, honra, ¿no es cierto?, del Señor. Y ahí dice, voy a seguir en ese camino de los mandamientos y voy a correr cuando ensanches mi corazón. Por más que hagamos esfuerzos personales, si no nos ponemos en esa orientación, Dios ensancha nuestro corazón, y vamos a ser siempre en un sentido, perdón la expresión, ahora no se me ocurre ninguna, estar en esa mediocridad espiritual, ¿no es cierto? O en esa chatura, como dicen muchas veces, el Nuevo Pacto y el Tanás también, ¿no es cierto? Siendo de aquí para aquí con toda corriente de doctrina, siendo movido, ¿no es cierto?, como una vereda de aquí para aquí, y en el Antiguo Testamento también. Por eso Elías le decía, bueno, ahora dice, escojan si van a seguir. No es que ponía la opción, esto o esto. Puede decir, escojan a quién va a seguir, si a Adonai o a los Baales. O sea, si los profetas tenían su gran conocimiento. Y es cierto, miren hermanos, a veces esto es cierto todo, pero es cierto esto. A veces, por más que uno quiera seguir contemplando la palabra de Dios, ser diligente, comprometido, muchas veces uno va a estar abatido hasta el polvo. Y otras veces, dice, uno va a pensar esto. Uno piensa que los grandes líderes, y este salmista era un gran líder, yo creo que fue David, uno piensa que los grandes líderes nunca pasaron nada. No, sí pasaban, pero superaban. Esos son los grandes líderes. Hoy tenemos una tendencia a creer, ¿cierto? Los grandes líderes nunca se enferman. Siempre usted los ve, ¿no es cierto?, incluso saltando, como tienen tantos años. Después lo voy a ver cuando... Claro. Yo también, ya en mi juventud lo que hacía, yo veo a los futbolistas y todo, y lo vemos por Rosa, que ya también era portero de handball, porque no sabía por ahí. Y entonces, es cierto, era portero de handball. Y entonces, y hacíamos deporte y un montón de cosas. Y entonces, uno pensaba que, con una visión obtusa, uno decía, pero obtusa, pero le daba esperanza a uno, ¿no? Decía, bueno, tengo 18, 21, 28, y esta fortaleza, brincaba, yo saltaba, me caía, ni siquiera me apoyaba con el brinco de caer, así como me paraba. Y ahora que queremos cambiar una bombita, me apoyo en la silla, no se me tiene la mano, no te vas a caer. Claro, es cierto, no es que estemos tan mal, ¿no? Pero decrépito, no lo crean, estamos decrépitos, pero es cierto, que pasan cosas. Claro, entonces uno piensa que los grandes líderes que usted ve y todo, que tenemos que dar imagen de que nunca nos pasa nada, que nunca estamos tristes, que nunca nos puede faltar algo, que nunca o tal cosa. No, estos eran los grandes líderes que pasaban todas las vicisitudes de la vida, ¿no es cierto?, lo habido y por haber, de adentro y lo que venía de afuera, y todas las situaciones adversas que pasaban. Y sin embargo, Señor, susténtame, glorifícame con tu palabra, levántame con tu palabra y con tantas otras cosas, ¿no? Como dice. Hoy tenemos una idea equivocada, ¿no?, de lo que queremos a nosotros, de lo que son los líderes. Incluso de las congregaciones, ¿no? Tantas cosas, tal persona, ¿no? Tiene que haber siempre mitad a una, ¿no? A veces pasamos cosas. Porque lo único verdadero realmente aquí que sustenta es Dios y su palabra. Y todos somos mortales, y todos padecemos situaciones. Pero dice que vamos a correr en los mandamientos, no sé cómo hacemos para correr, hermano, correr en los mandamientos del Señor cuando Él se acuerda que habíamos hablado de ensanchar nuestro corazón. Vamos a hacer una oración.
Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia. Te damos gracias por este nuevo día de Shabbat. Y clamamos, Señor, al reposo que viene de ti, al shalom que viene de lo alto. Clamamos por tu gran nombre, a tu gran misericordia, para que te apiades de nosotros, Señor, y seamos fortalecidos, guardados, restaurados por tu poder en el nombre de Yeshua Mashiach. Señor, sabemos que tú estás en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, y te presentamos, Señor, nuestro corazón, nuestro ser interior delante del trono de la gracia, así como dijo el siervo, Señor, que leímos, Señor, cuando dijo: te he presentado, te he manifestado mis caminos, y así te manifestamos, te presentamos nuestros caminos, confesamos nuestra vida, Señor, y nuestros pecados delante de tu presencia, para que podamos ser restaurados, para que podamos estar vivificados y sustentados por tu palabra, para salir del pozo del lodo cenagoso, para levantarnos, Señor, si estamos abatidos hasta el polvo, Señor, para ponernos en pie si nos estamos derritiendo por situaciones adversas en nuestra vida y nos derretimos como una vela por ansiedad, Señor, por dolor y por tristeza. Y tú tienes el poder, Señor, para quitarnos toda tristeza, toda angustia, Señor, para quitarnos toda ansiedad en nuestro corazón, en el nombre de Yeshua Mashiach, para liberarnos de todo dolor, de toda aflicción del alma, Señor, y del cuerpo. Bendito y alabado sea tu nombre. Seamos bendecidos en esta hora, abrimos nuestro corazón, ensancha nuestro corazón, Señor, sustenta, Señor, con tu palabra nuestro corazón y nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mashiach.